Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Muchachos, estoy muy contento porque el domingo se estrenó Guerra de Brochas. Ellos lo describen como el primer reality online en Latinoamérica y que yo sepa, creo que sí es así. Este video lo hago porque quiero que platiquemos de lo que se vivió este domingo en el primer programa, que fue el estreno de este reality show, donde me gustó mucho ver caras conocidas y también muchas caras nuevas. Entonces fue algo muy emocionante para mí como espectador verlo. Además de que siempre una plataforma que sirve para lanzar nuevos talentos, para que se vea todo el talento que hay en Latinoamérica y sobre todo para que todos estos makeup artists tengan una fuente para estar sacando trabajo semana con semana, inspiren, les pongan retos y vivir todo lo que conlleva estar en un reality, me parece francamente sensacional. Yo soy muy fanático de los reality shows y me fascina vivirlos desde este lado de la pantalla, porque aunque yo he estado en ciertos concursos de maquillaje, la verdad es que el estrés que se maneja, el nivel de presión, el nivel de estar generando ideas al minuto, de repente es algo que no se valora mucho. Entonces a mí me fascina verlos porque sé que estamos viendo como un iceberg, la puntita y no todo lo que hay detrás. En particular me gustó muchísimo que los dos organizadores, que son también los conductores, que son Aimee Aranda e Isaac Romo, hayan tenido la capacidad de juntar a tantas marcas que estén soportando este proyecto, lo que le da, uno, mucha credibilidad y dos, mucho impulso también, porque los premios están espectaculares. El tercer lugar se lleva 10,000 pesos mexicanos en producto y en workshops. El segundo lugar se lleva 20,000 pesos mexicanos equivalentes a producto y un taller con Josh Kellington, y el primer lugar se lleva igual 30,000 pesos mexicanos equivalentes a productos y un curso en GoFX. Lo primero que te tengo que decir es que si no has visto el primer episodio, te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlos y entonces después podamos echarnos así la platicadita a gusto de lo que se vivió ahí. Suscríbete. Por lo tanto, yo no te voy a hablar de todos los concursantes que estuvieron, sino que simplemente te voy a dar mi top 3 y te voy a dar mi bottom 3. Aparte que como pilón te voy a decir quién fue mi jurado favorito de la noche según como hayan calificado a los concursantes. Hay que hablar del reto de esta semana. El reto de esta semana fue hacer un maquillaje editorial basándose en los colores del logotipo de Guerra de Brochas. Aquí lo que me pareció es que a todos los concursantes en general les faltó un poquito como de salirse de la caja, porque el 90% de ellos hizo galaxias. Entonces creo que la primera idea que se viene cuando te toca un tema, debes desecharla. Debes como tomarte un poquito más de tiempo en pensar qué es lo que va a hacer tu maquillaje original o qué es lo que va a hacer que salte de los demás. Porque si los colores son azul y rosa sobre un fondo negro y todos los maquillajes de galaxia llevan en especial estos colores, lo más probable es que la mayoría de tus compañeros también tengan las mismas ideas. Me gustó mucho este tema, creo que pone las cosas un poco en perspectiva, aunque lo que me sorprendió mucho es que este no es un reality de puro maquillaje beauty o de puro maquillaje de caracterización, es un reality de todos los tipos de maquillaje, lo que hace las cosas más difíciles y más competitivas, porque generalmente lo que pasa es que si tú te especializas mucho en un área, cojeas en la otra. Entonces esto lo que va a forzar a los concursantes es a tratar de competir en las dos y mantenerse. ¿Por qué? Porque en esta ocasión empezamos con un maquillaje editorial. El maquillaje editorial es este maquillaje que tiene que servir para las portadas de revista, para los banners gigantescos con los que anuncian las expos de maquillaje. O sea, tiene que ser un maquillaje que sea digno de que una supermodelo, una top model o un top model lo use en una portada de revista. Cualquier maquillaje podría usarse en una portada de revista, sí, pero esto va un poco más como a la onda fashion. Entonces, lo difícil de esto es que si empiezan con este tema, todos los que se especializan en caracterización, pues están como medio sacados de su zona de confort, mientras que los que se especializan en beauty puede ser que estén mucho más cómodos. Esto también lo hace muy interesante desde mi punto de vista y por eso me fascinó este reality show. Ahora, vamos con los que yo considero que están en el top 3. El primer maquillaje que quiero destacar es el de Irving Bolaños. Cuando empezó a hacer el maquillaje, como que yo dije, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va a ir? Y mientras empecé a ver su evolución, me dejó con la boca abierta. Yo tengo que decirles que de Irving Bolaños yo ya lo conocía porque había visto su trabajo en los últimos Face Awards y su trabajo me gusta mucho. Además que yo sé que él se especializa mucho más en caracterización y body painting. Entonces, al ver lo que logró hacer para un trabajo editorial que desde mi punto de vista sí merece la portada de una revista, me dejó gratamente sorprendido y le quiero dar un 10. Además también está la forma en la que lo presentó. O sea, él no solamente hizo el maquillaje, sino que se fue al saquito, fondo liso, fashion, padre. O sea, creo que todo en su trabajo, mis respetos. El siguiente maquillaje que yo quiero destacar y que para mí también está en este top 3 es el de Antonio Ramírez. Te voy a explicar por qué. Aunque en apariencia es un maquillaje sencillo, la realidad es que no lo es. El trabajo de piel es increíble. Se preocupó por todo lo que aparecía en la toma. Del glow de la piel, desde las clavículas a la punta de la nariz.
los tonos que utilizó en el labial y en el área de los ojos, que trabaja los ojos padrísimo. El hecho de que ya estuviera con un peinado, que ya estuviera diciéndote un concepto. O sea, todo creo que fue muy armadito para que el maquillaje luciera muy fino y que se viera muy bien. El único detallito que yo le veo es que yo creo que exageró un poco con la pedrería en los ojos, pero al jurado le gustó muchísimo. Entonces eso es una opinión personal. De todos modos, definitivamente está en mi top 3. Y la presentación de sus fotografías finales sí fueron muy Vogue. muy fashion. Y el tercer maquillaje que yo creo que está en este top 3 es, sin duda alguna, Efren Samaniego. O sea, qué pex con el talento que tiene este cuate. Desde el concepto me pareció un concepto impecable, que sugería un poco lo de la galaxia, pero no se iba tal cual a esto es una galaxia. Esa manera de hacer el beauty en la parte beauty, transformarse de esa forma y quedar verdaderamente hermoso, con el concepto de llevar glitter en el resto del cuerpo, que además la aplicación de glitter tienes que tener muchísimo cuidado, porque si no lo haces bien se ven como parches o se ven hoyos o se empieza a ensuciar todo tu resto del maquillaje. Ese alambrito que, o sea, concepto excelente, extraordinario trabajo, la manera de ejecutarlo fue impecable, me dejó con la boca abierta. Yo ya lo conocía porque seguía su trabajo en Instagram, pero me hizo voltearlo a ver y decir, wow, tienes que prestar más atención a este makeup artist porque definitivamente es algo especial, es extraordinario. Puso la vara alta, entonces creo que el resto de la competencia yo voy a esperar ver trabajos así de espectaculares de él. Me dejó muy gratamente sorprendido. Estoy amando lo que él hace y no tengo una sola crítica a su trabajo. O sea, me parece extraordinario. Y bueno, este es mi top 3. Al final del video te voy a decir quién creo yo que se llevó la corona de esta noche. Y ahora vamos a hablar de la parte no tan bonita, pero que creo que también es importante que lo hablemos, que es el bottom 3. Si alguno de los concursantes llega a ver este video, no es en mala onda, todo es con mucho respeto. Es simplemente mi opinión que yo te estoy dando, no como un experto, sino como un espectador que ve el reality y al que le gustó mucho. Y a lo mejor de alguna de las cosas que yo diga pueden sacar alguna idea que les ayude durante su camino en este concurso. Mi primer bottom 3 es César Lozano del Estado de México. A mí no me parece que sea un mal maquillista, todo lo contrario. Creo que todos los que están en el concurso son buenos. Creo que simplemente no supo cómo irse a un maquillaje editorial. Creo que no quiso quedarse en un beauty, pero tampoco quiso quedarse en un maquillaje de fantasía. De hecho, me sorprendió que los jueces dijeron varias veces que esto era un maquillaje de fantasía, que esto era un maquillaje sirena, y no. Esto no es un maquillaje de fantasía, tampoco era un maquillaje sirena. Creo que simplemente lo que le pasó es que se quedó a la mitad de todo y no, o sea, no decía nada a su maquillaje porque te quedabas como, ¿qué me está queriendo decir? El error más grave que yo le vi a su maquillaje es que le puso sombra azul al puente de la nariz, que justamente es una parte que tiene que resaltar naturalmente. Entonces crea como un efecto de nariz achatada y te hace sentir que la sombra simplemente no va ahí. Por otro lado, me gustó mucho su actitud. Creo que fue muy valiente al usar colores tan fuertes, porque en especial te puedo decir que al usar sombra azul no a todo el mundo le queda y muchos batallamos mucho para que no se vea sucio, para que no se vea una sombra parchuda, sino que se vea bien. Le doy puntos a tu valor y le doy puntos a que fuiste muy audaz. El segundo maquillaje que yo puse en este bottom 3 es de Carlos Salazar. E igualmente, no es porque estuviera mal ejecutado, pero es que creo que este maquillaje careció completamente de concepto. Creo que es un makeup artist que promete mucho. Creo que tiene muchas cosas buenas, pero creo que tiene que trabajar sobre todo en el concepto del maquillaje y en la presentación. Porque la luz estaba muy saturada en amarillos, entonces todo el proceso no lucía el maquillaje como creo que podría haber lucido. Y en sí el concepto se quedó en algo demasiado sencillo, no en algo atrayente. Entonces creo que si hubiera saturado más de color las sombras, si hubiera hecho focos de interés más específicos, no sé, creo que le faltó desarrollar el concepto y a la hora de presentarlo igualmente, presentarlo con mucha más seguridad. De todos modos, creo que fue interesante que jugó mucho con la luz a la hora de presentar su fotografía. Solo creo que al ser un poco oscura no lucía el maquillaje como podría haber lucido. Definitivamente le veo futuro. Tengo mucha intriga de ver qué va a presentar en los siguientes retos y ver cuál es su especialidad. Pero pues sí, esta ocasión yo lo puse en el bottom 3. Y mi tercer bottom 3, que me costó trabajo, no quería, pero creo que sí se lo tengo que dar, es para Angie Roa. Ella se ve que es una maquillista espectacular.
maneja los materiales padrísimos, pero creo que ella se fue a ser muy audaz. Jugó con texturas y manchones, pero desde mi punto de vista me dio la impresión de que era un maquillaje batido. No que eran manchas hechas a propósito, sino que era simplemente algo que terminó pasando, como si fuera un lienzo en el que empezó a arrojar pintura de un lado a otro y terminó quedando así. Utiliza padrísimos los pigmentos. Creo que tiene una capacidad impresionante y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que va a hacer en el resto de la competencia. Simplemente su trabajo no fue mi favorito de esta noche y sí está en mi bottom 3. Ahora, te quiero decir que de los 3 del top, mi top que se lleva la corona el día de hoy es... No es ninguna sorpresa, Efren Samaniego. Su trabajo creo que a todos nos dejó con la boca abierta y creo que todos estamos esperando grandes cosas de él en la competencia. Y además, qué bonito, impecable, perfecto trabajo hizo. Y mi bottom es... En efecto, para el que fue expulsado esta semana, César Lozano. En esto estuve de acuerdo con los jueces y simplemente creo que fue porque le faltó dedicarle un poco más de trabajo, desde la creación del concepto y a la realización. Simplemente dio la impresión de que no le puso tanto empeño como los demás. Ahora, hay 4 jurados en este programa, 2 que son de base y 2 invitados que van a ir cambiando cada programa. Los comentarios de los 4 me parecieron bastante atinados, aunque de pronto sí me dejaban así como de yo no pienso igual. Pero vaya, o sea, en general creo que es un muy buen jurado y sobre todo la impresión que me dio es que es un jurado objetivo que se agradece muchísimo cuando se tiene este tipo de concursos. Sin duda alguna, mi juez favorito de esta semana fue Efraín Tirado. Esa personalidad tan cálida que tiene, cómo amorosamente le dice a cada uno sus errores y sus aciertos. Es una persona que me gustó mucho cómo habla, me gustó mucho cómo se expresa del trabajo de los demás. Sin duda alguna se llevó el premio mi simpatía de esta semana. En cuanto al reality en sí, yo tengo un par de cositas que yo le ajustaría que no me encantaron, pero a fin de cuentas el reality como está funciona. No sé cuántas emisiones vayan a hacer, pero en la primera noche alcanzó más de 4000 reproducciones. Hay mucha gente interactuando, poniendo sus favoritos en los comentarios. Entonces creo que el proyecto en sí ya fue exitoso porque ya toda la gente lo volteó a ver. Creo que su alcance va a ir creciendo mientras pasen los programas y se va a ir haciendo cada vez mejor porque todos estamos a la expectativa de qué va a pasar. El talento que presentaron es increíble, pero sí tengo un par de cositas que yo le ajustaría. Por ejemplo, creo que a la hora de presentar al ganador y al perdedor de la semana, lo hacen demasiado rápido y se acaba el programa y entonces queda como que no te supo, como que no pasa nada, como que ya no supiste qué pasó. Entonces yo lo que haría sería dar un top 3, un bottom 3 y dejar en suspenso el programa al final y presentaría al ganador y al expulsado hasta la siguiente semana para que también durante la semana la gente vote, opine, ponga un hashtag, no sé, o sea, a lo mejor pedir así más participación de la gente y también causar mucha más expectativa para el siguiente episodio. Yo sé que esto es difícil porque entonces uno de los que trabaje para la siguiente semana no va a salir en el siguiente programa si es el expulsado, pero yo creo que eso valdría mucho más la pena para mantenernos más atrapados como espectadores y para darle también más importancia a la persona que sale, porque siento que pasó así como que ya se fue. Por otro lado, la conducción del programa en sí me pareció buena, pero creo que les falta todavía como soltarse un poquito más y echar más chispa, y me estuvo a mí molestando un poco tanto uso de la pantalla verde. Yo preferiría verlos bien iluminados con un fondo normal o una pared lisa que estar viendo ese fondo de Galaxia de Guerra de Brochas que es muy padre, pero que de repente molesta que se les está comiendo como el pelito. Sus maquillajes no se ven bien porque la luz se ve como tirándole al verde, entonces se ven como raros ellos. Creo que tanto Isaac como M y las dos jurado base, creo que estaría mejor que estuvieran simplemente con una pared lisa o que mejorara como un poco la iluminación para que no les rebote y entonces no se les coma parte del vestuario o del pelo. Pero vaya, esas son cosas que igual es una cuestión de gusto personal. A mí el reality me deja muy contento y con muchas expectativas. En verdad estoy asombrado de toda la cantidad de marcas que están apoyándolo y sobre todo aplaudo de pie que se esté apoyando al talento latino. Así que este fue mi review del episodio 1. Checa mi canal para ver todos los videos que tengo hablando de maquillaje y de algunas cosas más, un poco de música, un poco de vlog, un poco de todo. Estate pendiente la próxima semana porque seguramente subiré también mi reseña del episodio 2. Muchísimas felicidades a todos los que están concursando. Muchísimas felicidades a los creadores de este concurso, que yo espero que al final tenga mucho más alcance y que cada emisión que se haga vaya siendo mejor. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Muy bien.
Aplausos, señores, aplausos. ¡Woo! Suscríbete.